periodistas que nos dan su cobertura en este lunes. Primeramente vamos a recibir a la viceministra de Trabajo, María Isabel Salazar. Como ustedes saben, recientemente se llevó a cabo una feria del empleo para jóvenes y también trae algunas novedades muy especiales en relación a las buenas técnicas laborales. Bienvenida, señora viceministra, le escuchamos. Muy buen día, gracias por su asistencia. Teníamos dos temas de relevancia que queríamos compartir con ustedes. Uno es la constancia de buenas prácticas laborales, la cual abrió convocatoria en su segunda edición el día 15 de agosto para que sea cerrada esta convocatoria el día 30. Esta es una constancia en donde el empleador puede optar para acreditar que ha cumplido con sus obligaciones obrero-patronales de conformidad con el Código de Trabajo, y el Ministerio de Trabajo hace una revisión de esta documentación, para lo cual creó una plataforma en donde pueden integrar toda esa metadata, se efectúa la revisión respectiva y pueden también optar a insignias especiales. Lo que hace el Ministerio de Trabajo es que acredita que el empleador cumple con sus obligaciones de carácter documental, tales como contrato de trabajo, reglamento interior de trabajo, su plan COVID y algunas otras obligaciones como libros de salarios, informe del empleador, que son las obligaciones que establece el Código de Trabajo en los artículos del 61 en adelante, así como también en el artículo 29. Esto lo que permite al Ministerio es establecer de manera efectiva que el empleador está cumpliendo con sus obligaciones y lo acredita entregando una constancia de buenas prácticas laborales, denominada BPL. Esta constancia tiene una vigencia de 1 año, obviamente pierde su vigencia si hay alguna denuncia firme, sancionatoria al empleador, y si no existe ninguna denuncia de este tipo, pues tiene una constancia que acredita que es un empleador que desarrolla buenas prácticas laborales, cumpliendo con sus obligaciones obreros patronales de carácter documental. Como les comenté, la constancia tiene vigencia de 1 año y pueden optar a la siguiente convocatoria en el siguiente año también para poder tener la renovación respectiva. Esta constancia lo que busca es promover el cumplimiento laboral y acreditar, obviamente, las buenas prácticas laborales como un ejemplo de los empleadores y las empresas que desarrollan un buen espacio laboral basados en el cumplimiento laboral, lo que nos permite también la protección del trabajador, porque un empleador que cumple con la entrega de contratos de trabajo y demás obligaciones resguarda las obligaciones obrero-patronales, y además de eso el trabajador se encuentra dentro de la formalidad laboral, que es parte de los proyectos que tiene la administración como parte de estos que estamos presentando. Así también comentarles que la constancia BPL, que tiene 2 convocatorias en el año, una se hizo en el mes de abril, cuyos resultados se entregaron en el mes de mayo, esta cerrará en el mes de agosto y se entregará posiblemente a finales del mes de septiembre. También tiene la posibilidad de que el empleador acredite o pueda optar a insignias especiales, tales como la insignia por inclusión laboral de personas mayores de 60 años, la insignia por inclusión laboral en relativa a trabajadores con alguna discapacidad y la insignia por contratación de trabajadores retornados. Estas 3 insignias lo que hacen es darle una característica especial a esta constancia, acreditando de que es un buen ambiente de trabajo en el cual hay inclusión laboral. Las insignias son eminentemente voluntarias y para poder acreditar que estos empleadores tienen estas características, se realiza una visita por parte del Departamento de Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo para acreditar y entrevistar a los trabajadores, así como también las condiciones de trabajo en las que desempeñan esas funciones. Pues no me queda más que invitar a los empleadores que tengan el cumplimiento de sus obligaciones obrero-patronales a que puedan optar a la constancia de buenas prácticas laborales, aclarando que esta es una constancia para el empleador, no para el trabajador. El trabajador no necesita una constancia, sino el que tiene que acreditar que cumple con sus obligaciones es el empleador, ¿verdad?, de conformidad con la ley. Por lo tanto, pues es una constancia enfocada a ellos para que podamos acreditar que están dentro de la formalidad laboral, es de carácter eminentemente voluntaria, y pues invitarlos a participar también con las insignias especiales. El otro proyecto que queríamos, o más bien que queremos comunicarles,
es los avances que hemos tenido en la Comisión Nacional del Salario y los avances que han tenido las respectivas comisiones paritarias para determinar el salario mínimo correspondiente al año 2022 y la propuesta de gobierno de constituir circunscripciones económicas para el aumento del salario de conformidad con la regionalización que se hará para el 2023. En ese sentido, recordarles que la Comisión Nacional del Salario se ha reunido desde el mes de febrero. Los avances que hemos tenido en estos últimos meses han sido sustanciales en cuanto a la discusión de temas como parámetros de fijación del salario mínimo, los cuales se han centrado en aspectos como el costo de vida, la productividad, la capacidad de pago, la necesidad de los trabajadores para el desarrollo de sus actividades morales, físicas e intelectuales. En ese sentido, hemos tenido la participación de distintas entidades que han expuesto y pues ahorita estamos en la última fase, esperamos en 2 sesiones más terminar de escuchar a las distintas entidades. Dentro de ellas pues hemos tenido la exposición obviamente de entidades gubernamentales como no gubernamentales. Para mencionar alguna de ellas, tenemos al INE, Ministerio de Economía, el ICS, Banco de Guatemala, Pronacom. También dio su participación la Universidad de San Carlos a través de su Instituto de Investigaciones. Próximamente tendremos la participación de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, a través del experto para determinación de fijación de salarios mínimos a nivel latinoamericano, y con ello también CADI, y tendremos posiblemente la participación de Fundesa como parte del análisis que también están escuchando cada uno de los miembros de esos sectores. Después de esto, lo que pretendemos es que la Comisión tenga suficiente información para concluir en el análisis sobre el aumento del salario mínimo y determinar el porcentaje en el que sería aumentado el mismo, como sugerencia, siendo un órgano consultor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. La idea es que los sectores puedan llegar a consenso, que se pongan de acuerdo, que lleguen a un consenso nacional y que puedan presentar esta propuesta al Ministerio de Trabajo a través del señor ministro, quien remitirá el informe que ha recibido tanto de las comisiones paritarias como de la Comisión Nacional, porque son órganos asesores adscritos al Ministerio, lo remitirá al Banco de Guatemala y al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, quienes en un plazo de 30 días remitirán su informe respectivo respecto a su análisis para este tema también. Y con ello, pues obviamente el señor ministro podrá tener ya toda la información en la mesa para la toma de decisiones respectivas. ¿Para qué? Para la aplicación del salario mínimo bajo las actividades económicas de agrícola, no agrícola, actividad exportadora y de maquila para 2022, es decir, lo que permitiría el incremento, que es hacia dónde se está dirigiendo la discusión. Es decir, la discusión en la comisión no está siendo si el salario se va a bajar, eso no está siendo objeto de discusión. La discusión es que el salario tiene que aumentarse. El tema es en qué porcentaje, en qué proporción, respecto a qué necesidades y cuáles serían los parámetros para la fijación de ese salario, porque tiene que ser una decisión tripartita, en donde esté el sector trabajador, empleador y gobierno, y escuchar las necesidades, obviamente, de todos los sectores. Después de esto, en el mes de septiembre, que es donde ya se va a concluir, dijéramos, la fase de fijación de salario, entraremos al análisis de las circunscripciones económicas como propuesta del sector gobierno para que en los meses de septiembre y octubre se concluya dicha información, dicho análisis, y entonces se puede hacer la propuesta respectiva. Sector gobierno, la diferencia es que este año, desde el mes de febrero, presentó su propuesta. La propuesta, que inicialmente iba encaminada a 10 circunscripciones económicas, actualmente se está encaminando a 2 circunscripciones económicas en base al análisis que se está dando dentro de esta comisión, y consideramos que en el mes de septiembre, finales de septiembre y octubre, la propuesta final de gobierno sería constituir al menos 2 circunscripciones económicas, una que sería la ciudad de Guatemala en su metrópoli, y la segunda que sería el resto del país con actividades con características económicas similares. Esto es para que todo el año 2022 se constituyan esas comisiones paritarias, que el proceso es dentro de los primeros 20 días del mes de enero de 2022, tienen que quedar conformadas esas comisiones. ¿Y cómo se conforman? La ley establece que debe ser, obviamente, con la integración que está en el Código de Trabajo,
a través de los representantes tripartitos del sector trabajador, del sector empleador y gobierno, así como también en el caso de cada una de las actividades económicas, que serían las mismas que se van a mantener. La diferencia es que van a haber circunscripciones que van a permitir ver con lupa esas actividades económicas, esos parámetros de fijación de salario por un territorio determinado. Aclaro, esto es para el aumento del salario, no para la disminución ni creación de salarios diferenciados. No es la misma propuesta y los sectores están conscientes de ellos, así como también me permito comentarles que hemos socializado la propuesta no solo con las entidades que ya les comenté, sino también con ACIES, en donde sostuvimos una reunión y les presentamos la propuesta, también con ICEFI, que son tanques de pensamiento importantes porque esta toma de decisión no se tiene que hacer de manera aislada. Así también estamos próximos a hacer la presentación a entidades como Fundesa y otros tanques de pensamiento para poder también tener toda la percepción respectiva y que en 2022, todo el año, puedan discutir estas comisiones el salario por circunscripción económica más actividad económica para 2023. Básicamente estos serían los proyectos de comunicación. Quedo a su disposición para la generación de preguntas. Gracias, señora viceministra. Así es, ahorita corresponde la parte de preguntas. Pregunta Paulo Marroquín de tvq.tv. Muy buenos días, viceministra. Cuando usted comenta acerca de las sanciones que se colocarán a los empleadores, ¿de qué tipo de sanciones estamos hablando? ¿Económicas? ¿Y a cuánto pues cuánto sería el equivalente de estas sanciones? Ahora, en cuanto a los salarios diferenciados, también ya se tomó en cuenta pues toda la parte de la contratación a tiempo parcial, o cómo sería esta diferenciación en cuanto a las personas que buscan un empleo en forma normal y las otras que pues lo harían a forma parcial. Gracias por la pregunta. En relación a sanciones, pues específicamente no hemos hablado de ello, pero creo que es muy oportuna su pregunta para darles datos sobre los operativos del bono 14, que eso al final sí genera una sanción si el empleador no cumple con el pago respectivo. Como les comentamos, habíamos puesto una meta de 2.300 inspecciones para la verificación de la prestación denominada bono 14, aunque su nombre es mucho más largo, ¿verdad? Como ustedes sabrán. Y actualmente llevamos registradas más de 2.495, casi llegando a las 2.500 inspecciones, cuyos resultados pues han demostrado un porcentaje de cumplimiento mayor que incumplimiento. Eso en alguna medida lo que hace es generar la formalidad laboral. Ahora, hay que tomar en cuenta que la mayoría de estas inspecciones se efectuaron en el sector formal. Eso que nos dice que obviamente hay un mayor cumplimiento del pago de prestaciones, como en el caso del bono 14, en el sector formal. Siempre habiendo un grado de incumplimiento, eso es lo que genera una sanción administrativa por el incumplimiento del pago de 8 a 18 salarios por cada trabajador al que no se le haya pagado su bonificación, ¿verdad? El denominado bono 14. Esas son las sanciones que están establecidas en el Código de Trabajo a través de las reformas del decreto 7-2017, específicamente artículo 272. Ahí están contempladas las sanciones que la Inspección General de Trabajo podría imponer a un empleador por incumplimiento de pago de prestaciones. En relación a el tema del tiempo parcial, pues básicamente hay que tomar en cuenta que la interpretación de la norma no puede ser aislada, es decir, del acuerdo que la Corte pues obviamente le dio vía libre, no puede ser aislada del convenio. Entonces, ¿cómo sería la interpretación de la Inspección General de Trabajo en relación a una situación comparable? Es decir, un trabajador a tiempo parcial tiene que tener una situación comparable con un trabajador, como le denominan, de tiempo completo en un mismo centro de trabajo, y ese sería el punto de partida para determinar las condiciones. Por ejemplo, si un trabajador tiene un salario de 5.000 quetzales en tiempo completo desarrollando las mismas actividades, un trabajador a tiempo parcial, su situación comparable va a ser la de este trabajador de 5.000 quetzales, no en relación a salario mínimo, ¿me explico? Tiene que ser un trabajador de tiempo completo en situación comparable con un trabajador de tiempo parcial en el mismo centro de negocios, o el mismo centro de trabajo, perdón, en la misma actividad económica, tal como lo establece el convenio 175 de la OIT. Así es como la inspección pues haría su análisis respectivo.
Gracias, señora viceministra. Pregunta Eduardo Hernández de Radio Punto. Gracias, viceministra. Buenos días. Usted hablaba del tema de las circunscripciones para el salario diferenciado del 2023, pero hablaba de dos circunscripciones, el área metropolitana y a nivel departamental. Se había, si no mal recuerdo, acerca de 10 circunscripciones. ¿Qué pasó por qué ya no va a ser así de esa manera? Y mi segunda pregunta es acerca del monitoreo y los resultados que ustedes tienen de pago del aguinaldo, del bono, mejor dicho. ¿Cuántas no han pagado y qué sanciones se podrían brindar a quienes no hayan hecho este pago efectivo? Gracias. Con gusto, Eduardo, gracias. En ese sentido, pues decirles que el análisis de las circunscripciones se determina porque la propuesta de gobierno inicialmente fueron 10, pero tenemos que tomar en cuenta que para que hayan 10 comisiones paritarias necesitamos representatividad del sector trabajador, del sector empleador y gobierno en esas 10 circunscripciones. Y dentro de esas 10 circunscripciones siguen estando las actividades económicas, es decir, dentro de cada una de esas 10 van a seguir existiendo comisiones paritarias de actividad económica agrícola, no agrícola y de maquila. Eso nos implica un mayor número de comisiones paritarias. Entonces, la propuesta inicial está basada en ley, ¿verdad? Obviamente nosotros hicimos el análisis, pero hay un tema real, Eduardo, que es la representatividad. Si tuviéramos la representatividad completa para abordar esa cantidad de circunscripciones, créame que esa sería la propuesta inicial. Pero esto dentro de la mesa de discusión ha sido analizado por la comisión y la representatividad nos queda un poco limitada. Y estamos hablando de representatividad sindical y del sector empleador, así como también el sector gobierno tiene, como usted bien sabe, hay inspectores generales de trabajo, actualmente tenemos 123, o sea, tendríamos la capacidad para integrar esas mesas. Sin embargo, eso lo que haría es que nos enfoquemos en esto y no ocuparnos en las sanciones administrativas y en el procedimiento de la inspección. Entonces, yo creo que el primer paso es reconocer que las capacidades de representatividad están limitadas y por eso es mejor que empecemos de manera concreta con 2 circunscripciones que puedan ser totalmente controlables, dijéramos, tanto por los sectores como por nosotros, y con el tiempo que estas circunscripciones vayan creciendo, de conformidad con el análisis que se haga seccionado con las estadísticas nuevas que genere pues, la CNEI, ¿verdad? Que eso es parte de por qué tomar esa decisión. Lo que tenemos ahorita nos permite tomar decisiones consensuadas y obviamente también direccionadas a datos estadísticos de lo que le estamos presentando. Las 10 tienen datos estadísticos, pero muy limitados, vale la pena fortalecerlos. Entonces, no se trata de tomar una decisión solo porque eso queremos, lo analizamos, lo consensuamos, lo compartimos y parte de las limitaciones, como le digo, una es la representatividad para esas 10 circunscripciones, más sus 3 actividades económicas. Y segunda es los datos que actualmente tenemos, que son limitados y que deben fortalecerse. Esa es la decisión esencial. Además de eso, la zona metropolitana tiene características muy similares y datos que nos permiten tomar esa decisión. Y el resto del país pues tiene en alguna medida datos que son muy similares, entonces permite tomar también esa decisión. Y en el tema del bono 14, más o menos 2.500 inspecciones, llevamos por casi llegando a las 2.500 inspecciones. Eso refleja un incumplimiento, sí, hay una tasa de incumplimiento relativamente pues baja, del 30% es lo que hemos visto ahorita en relación a ese 70% que cumple, pero hay que tomar en cuenta que las inspecciones se efectuaron en el sector formal, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que estamos analizando. El sector formal cumple más, por supuesto, entonces hay que hacer un análisis direccionado también al sector informal, que es lo que nos permitirá darle una información más generalizada. Gracias, señora viceministra. Pregunta Henry Montenegro de Prensa Libre Guatevisión. Buenos días, viceministra. Son 2 consultas. La primera es si todavía faltan algunos meses para completar el año, ¿cuáles son las razones para no poder aplicar estas disposiciones ya para el 2022? Y otra, entre los aspectos que mencionaba para hacer las evaluaciones o los criterios, está el de la productividad. ¿Cómo es que se va de alguna manera a medir la productividad en estas circunscripciones? Y por último, solo en cuanto a este 30% que mencionaba de previos, me imagino que son los que se están aplicando, entonces, ¿de qué áreas son? No sé si tienen geográficamente la ubicación de estos incumplimientos o previos que se han aplicado por el presunto incumplimiento del bono 14. Gracias. Gracias. En relación a las circunscripciones, es que no se puede aplicar de un solo una propuesta y es que también hay que aprender de lo que ha dictado la Corte de Constitucionalidad, por ejemplo, en el caso de los salarios diferenciados.
Parte del análisis de la Corte fue, tenían que haber constituido comisiones paritarias que discutieran esto todo el año, me explico, no venir y tomar la decisión de la noche a la mañana. Eso no se puede porque el sistema está hecho para que estas comisiones paritarias discutan y puedan tomar esas decisiones, y tienen que hacerlo de enero a septiembre más o menos, que es donde se remite el informe final. Por eso es que no pueden ser para este año, sino que obviamente se crearían en el acuerdo que crea o que establezca el nuevo salario mínimo. Ahí se van a crear las nuevas comisiones, van a tomar posición dentro de los primeros 20 días del mes de enero de 2022, van a discutir todo el 2022 este tema, es decir, cómo se fijaría el salario por circunscripción más actividad económica, y en 2023 ya se aplicaría lo que todo el 2022 analizaron las comisiones. Ahora, no es que no se pueda, el Ministerio de Trabajo tiene la facultad de crear estas comisiones, pero parte de la visión de la administración es hacerlo de manera tripartita y consensuada. Por eso llevamos la propuesta a la Comisión Nacional, para que tanto el sector trabajador como el empleador la conozcan previo a la toma de decisiones. Eso fue otro aspecto que nos determinó. Y el otro tema es también comprender que las circunscripciones económicas no tienen nada que ver con los salarios diferenciados, no tienen absolutamente nada que ver, son dos temas totalmente distintos. Las circunscripciones económicas por ley deberíamos de tenerlas, están en el artículo 105 y nunca fueron creadas. Eso es lo que estamos buscando, que se cumpla la ley, y entonces que existan primero las circunscripciones y después las actividades económicas, me explico. Así es como el sistema fue creado en el Código de Trabajo. Al día de hoy nunca se le ha dado cumplimiento a ese artículo y por eso es que lo estamos haciendo, pero no buscamos hacer salarios diferenciados, buscamos hacer comisiones por circunscripción económica que permita analizar el salario de esas actividades económicas que ya tenemos, que es agrícola, no agrícola y de maquila, para ese territorio en específico. No busca crear salarios diferenciados y no busca disminuir el salario mínimo. Y el otro tema creo que era bono 14, ¿verdad? Los criterios para la productividad, señora. Ok, los criterios para la productividad. Básicamente, de las exposiciones que se han efectuado, la productividad puede basarse en el Producto Interno Bruto, exposición que ha sido efectuada por el Banco de Guatemala, así como también, pues obviamente el Ministerio de Economía lo ha fortalecido en cuanto a criterios de productividad como tal. Pero la base esencial es la generación de Producto Interno Bruto y sobre qué se ha basado la generación del mismo para determinar estadísticas o datos de productividad. Yo los invitaría a que observen la próxima sesión del 27 de agosto de la comisión, porque ahí también va a exponer la OIT esos criterios de productividad y de fijación de salario que se dan a nivel mundial, los cuales obviamente pueden basarnos y darnos mucha información para retroalimentarnos mejor. Si no hay acotaciones o más preguntas, agradecemos la participación de la señora viceministra de Trabajo, María Isabel Salazar. Muy amable. Muy buen día. Recibimos a continuación al señor ministro de Cultura y Deportes, licenciado Felipe Aguilar Marroquín, quien también tiene, pues, indudablemente temas muy importantes de actualidad que compartir con ustedes, amigos de la prensa. Bienvenido, señor ministro, a esta conferencia de prensa. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Tengo el gusto de pues comentarles varios proyectos que tenemos en camino como Ministerio de Cultura y pues poder resolver algunas dudas que ustedes puedan tener para poder ampliar. Primero quisiera comentarles que en el Viceministerio de Patrimonio Cultural tenemos planificado hacer una exposición en el Metropolitano de Nueva York, uno de los museos más importantes del mundo, el primero más visitado de América. La exposición se divide en dos partes. La primera parte de la exposición la vamos a inaugurar el 2 de septiembre, ya que dentro del lobby del museo nos dieron un área para colocar dos estelas. Una de ellas es la estela 24 de El Naranjo Saal, es la estela de la Reina Seis Cielo. Esta estela estará durante 3 años en el lobby para que pueda ser apreciada por todos los millones de visitantes que llegan al Metropolitano. Es importante decir que la segunda parte va a ser en noviembre del 2022, donde 70 piezas ícono de la cultura maya estarán expuestas en un área preferencial en el Metropolitano en Nueva York. Esto nos está costando 0 presupuesto.
todo el costo de traslados, seguros, montaje, museografía, los videos, los libros, todo el material que va a desarrollar el Metropolitano es un costo que el museo se hará cargo. Como gobierno de Guatemala tratamos de darles cubrir todas las necesidades de piezas o requerimientos que ellos puedan tener y acompañamiento para que este museo pues pueda tener mucho mejor calidad, y le agradecemos porque no vamos a invertir ningún centavo como gobierno, como país. Es más, seremos beneficiados ya que ellos solo en sus redes tienen más de 10 millones de usuarios, y esto será una gran promoción para la cultura maya en el mundo. También quisiera contarles que estamos firmando un acuerdo ministerial entre el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas para que se le dé prioridad en el mantenimiento a toda la red vial de ingreso a los parques arqueológicos. Comenzamos por Yaxchá, que son 12 kilómetros de una terracería que está bien complicada de poderlo pasar. Luego están 17 kilómetros para el ingreso al Naranjo Saal, que esto es también en Petén. Son 17 kilómetros que de verdad hice 2 horas para poder llegar. Es impresionante cómo están esas carreteras, y gracias al compromiso del señor Ministro de Comunicaciones y Obras Públicas y por instrucción del señor Presidente Alejandro Yamatei, se le dará prioridad para los sitios arqueológicos y así podamos darle una mejor calidad, una mejor experiencia de visita a todos los turistas que puedan visitar Guatemala, locales y extranjeros. También se tiene como Parque Nacional Nacún, Yaxchá, Naranjo Saal. En su momento se pidió que se agregara a la lista indicativa de la UNESCO para que fuera evaluado ser Patrimonio de la Humanidad. Hemos tomado la decisión de que vamos a pedir que el Naranjo Saal, la ciudad, sea solicitada, sea presentado y se solicite a la UNESCO, se agregue a la lista indicativa para que pueda ser evaluada como Patrimonio de la Humanidad. El Naranjo Saal es una de las ciudades más espectaculares en aporte de cultura, en aporte artístico y en aporte social a la humanidad. El observatorio astronómico que tiene Naranjo Saal es espectacular, así como todas las historias de la dinastía que ahí habitó. También quisiera informarles que el Viceministerio del Deporte y la Recreación, a través del Ministerio, está promoviendo un acuerdo interinstitucional. Ministerio de Educación, Ministerio de la Defensa, Ministerio de Gobernación, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Cultura firmarán este acuerdo interinstitucional para crear el Plan Nacional de Prevención de la Violencia en Jóvenes a través de la educación, la cultura y la recreación, el deporte recreativo. Esto lo vamos a sumar los esfuerzos para que juntos podamos prevenir la violencia en jóvenes. Juntos tengamos un plan y una dirección de trabajo. Está el tercer viceministerio de Gobernación, que es el viceministerio de la Prevención de la Violencia y el Crimen. Nosotros nos unimos con ellos para que juntos poder trabajar y poder optimizar los recursos de estos planes. También quisiera comentarles que hace más o menos un mes y medio, hubo un allanamiento del Ministerio Público sobre diferentes casos en el Viceministerio del Deporte y Recreación, y estamos acompañándolos en todo este proceso, ya que son varios casos. Estos casos están en reserva, pero se les está dando el acompañamiento para poder dar toda la información que ellos necesiten y pues cumplir con todos los requerimientos de ley que sea. Uno de los compromisos era este año hacer 56 casas de la cultura a nivel nacional, 50 casas, ya llevamos 56 casas. La implementación de las casas es donde nosotros queremos mejorar el sistema de información cultural del país, poder entender quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes seremos para poder proyectarlo. También como Apoyarte, que fue un programa que tuvimos el año pasado de septiembre a diciembre, que es un apoyo que se le daba, un estipendio que se le daba a los artistas por una presentación. Cantantes, poetas, escultores, pintores podían presentarte dentro de Apoyarte, este programa que al final lo que buscaba era darles un apoyo. Lo volvemos a implementar este año, estará octubre, noviembre, diciembre. Este aporte que queremos dar es un aporte de 5 millones en estos 3 meses a los artistas y tratar de alcanzar los artistas a nivel capital y a nivel interior. Esto es bien importante.
Si ustedes ven, ahora estamos con telón abierto. Telón abierto es un apoyo que se está dando al Teatro Nacional. Hemos beneficiado en este momento a más de 20 obras de teatro que se están presentando en el Teatro de Cámara, Teatro de Bellas Artes, Teatro al Aire Libre, simultáneamente, donde nosotros le damos el aporte y contratación a las compañías de teatro y luego está abierto para que la población pueda acceder de una forma gratuita al teatro, porque también el arte tiene que ser para todos en una sociedad. Ya acabamos de entregar a 8 compañías de teatro, que es Quetzaltenango, Huehuetenango, San Marcos y Retaluleu, si no me equivoco. Se entregaron ya la premiación, fue este viernes, para que puedan hacer estas 8 compañías presentarte en los diferentes teatros del occidente. Es importante decir que por las disposiciones que tenemos ahorita presidenciales, la presentación será a través de las diferentes plataformas. Se tendrá acceso de una forma virtual para que también la población pueda disfrutar de estas obras de teatro. Por último, quisiera comentarles que el 8 de septiembre se va a aperturar la primera fase del MUNAG, Museo Nacional de Arte de Guatemala. La primera fase son 6 salas. Contemplamos que el MUNAC va a tener 37 salas donde presentaremos 3.000 años de riqueza cultural. Desde los inicios que se han encontrado hasta este momento en Tacalica hasta la parte contemporánea. El museo se va a implementar en el Palacio Real de los Capitanes, en la antigua Guatemala. Ya estamos trabajando en conjunto con las diferentes organizaciones y entidades para que todos podamos al final valorar, ya que la antigua Guatemala fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1979 y es necesario que le demos más aportes culturales para que siga siendo una ciudad reconocida en el mundo como cultura, como motor de desarrollo cultural. Eso es bien importante que lo podamos tener y eso es básicamente los temas que quería presentarles. No sé si tienen alguna duda para poder resolvérselas. Así es, señor ministro, bienvenido, muchas gracias. Pregunta Eduardo Perea de Radio Sonora. Gracias. Buenos días, ministro, mucho gusto. Buenos días, compañeros. Mi pregunta es, ¿cómo avanzan los proyectos para la celebración del Bicentenario? ¿Tienen algún plan B, tomando en cuenta que estamos ya en un estado de calamidad? 1. La segunda sería, ¿cómo avanza también el proceso de restauración de la casa de Miguel Ángel Asturias? ¿Quién tiene a cargo este proyecto y cuánto se ha invertido por parte de la cartera de Cultura? Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, Eduardo. La primera pregunta, y creo que muchos los tiene un poco inquietos, es cómo vamos a celebrar. Primero hay que recordar que tenemos más de un año de estar en pandemia y hemos sido bastante mesurados en nuestro actuar. Los presupuestos han sido evaluados y realmente se ha hecho lo mínimo. El 31 de agosto a las 9 de la mañana están invitados para una conferencia de prensa donde haremos oficial qué actividades se van a realizar de acuerdo a cómo haya evolucionado el tema de la pandemia. Nosotros estamos siendo muy respetuosos de todas las disposiciones presidenciales y las directrices que nos da el Ministerio de Salud en torno a aforo o capacidad de reuniones que puedan tener. Entonces quisiera decirles que a finales de agosto les presentaremos todas las actividades. Como segundo tema, lo que me pregunta de la casa de Miguel Ángel Asturias, pues como ha estado abandonado, usted lo vio, Eduardo, ya la semana pasada comenzamos con las obras con nuestro personal para poder estabilizar, apuntalar los techos y poder estabilizarlos para que no vayan a colapsar. También hemos comenzado a recoger todo el material que estaba tirado. El presupuesto, acordamos que a finales de agosto se presentaba ya el diseño final de cómo iba a ser el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias en la casa de Miguel Ángel, que va a tener una biblioteca, una sala de proyección, varios elementos históricos de Miguel Ángel estarán ahí expuestos. Los arquitectos y los planificadores están trabajando para poder darle el dato de cuánto vamos a invertir. Al momento ya comenzamos a trabajar, estabilizar lo que tenga que estabilizar y el costo ha sido por parte nuestra, o sea, no ha sido un costo adicional. Gracias, señor ministro. Pregunta Eduardo Hernández de Radio Punto. Gracias, buen día, ministro. Hay una situación que se dio recientemente con el tema de la construcción aquí del Parque Centenario. Hubo una denuncia que se presentó a la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural por un arquitecto que señala que la obra en construcción que se ubica en este lugar de alguna manera atenta contra la culturalidad de este sitio, precisamente. ¿Qué papel juega el Ministerio de Cultura y Deportes en este caso, con esta denuncia? ¿Cómo se va a proceder?
si se detiene la obra y cuándo se tiene prevista que esta obra termine, y que me recuerde también cuál es el costo que tiene esta obra que se está construyendo, si tiene conocimiento. Y la otra es acerca de los parques a nivel nacional, como por ejemplo Tikal, si están abiertos con este tema de las restricciones, cómo se está atendiendo al público en general que visita estos lugares. Gracias, ministro. Muchas gracias por tu pregunta. La obra que están construyendo aquí frente al Palacio Nacional es una obra que está dirigiendo la Municipalidad Capitalina. El rol que ha jugado el Ministerio es que ellos nos presentaron el proyecto para poder evaluarlo desde la parte de autorización del tema, por ejemplo, de investigación arqueológica. Y dentro de toda su planificación nosotros la autorizamos y ellos están trabajando pues con la construcción y cumpliendo con todos los requisitos que de parte del Ministerio de Cultura han solicitado y han cumplido. O sea, ahí sí le puedo decir que estamos conscientes, y sí, temas de diseño, presupuesto, temporalidad, es la municipalidad que tendría que responderle. Y con el siguiente tema es sobre los parques. Están abiertos cumpliendo con los aforos establecidos por el Ministerio de Salud. Recuérdese que solo tenemos una cantidad de personas que pueden acceder y no pueden hacer colas, no pueden crearse nudos de personas para poder accesar. Entonces sí se cumple con todos los protocolos, uso de mascarilla, darles gel para que puedan estar, y la cantidad de personas, pero sí estamos, al momento estamos abiertos. Gracias, señor ministro. Pregunta Paulo Marroquín de tvq.tv. Señor ministro, muy buenos días. Ministro, con respecto al manejo del Conservatorio Nacional de Música, en cuanto a esto, pues según se tiene entendido, se ha descuidado un poco en cuanto a la infraestructura y en cuanto a la inversión que debería merecer este lugar. Si usted nos pudiera comentar acerca de qué acciones ha tomado el Ministerio para evitar que el Conservatorio Nacional de Música se pierda, y especialmente los alumnos puedan tener una mejor un mejor lugar donde estudiar. Gracias por tu pregunta. Quisiera separar en dos áreas el Conservatorio Nacional. Primero, la sala Germán Alcántara, que es la sala de presentación donde normalmente la Sinfónica Nacional se presenta. Estaba el año pasado con cataratas de agua, porque no era que se filtraba, hubieran goteras, habían cataratas de agua y estaban dañando los difusores acústicos, las obras de Efraín Recinos. El año pasado la cerramos para poder estabilizar y no poner en riesgo a nadie. Ya se hicieron los estudios de techo, de cielo falso, el manejo del aire acondicionado, porque tampoco tiene aire acondicionado, y la estabilización del parco. Eso ya lo estamos trabajando, ya pasaron todos los estudios y ahorita ya va a salir próximamente a licitación para que pueda realmente aplicar cómo poder mejorar el techo, la iluminación, el cielo falso y el aire acondicionado. También ya estamos trabajando, creo que a finales de septiembre comienza el equipo de restauración de los difusores acústicos, que es estas pinturas de Efraín Recinos, para que puedan rescatarse. Y luego está la parte donde se presentan, donde reciben clases todos los estudiantes. Estamos cambiando todo el tema de asbesto para que no hayan problemas, mejorando la iluminación, escritorios, pizarras, para dar una mejor calidad y recepción, así como también se están reparando los baños para que cuando comencemos con clases presenciales, que esperamos que lo podamos hacer el año entrante, encuentren un nuevo conservatorio para todos los estudiantes y también para que los maestros tengan una mejor calidad de áreas para poder dar sus clases. Gracias, ministro. La última pregunta es de Marcos Cahuex, de Canal Antigua. Ministro, buenos días. En torno a la ayuda que se le está dando a los artistas, primeramente, ¿de cuánto es el monto que se les está brindando? Y derivado de ello, ¿cuál es el presupuesto que ustedes tienen para poder apoyar a los artistas? Derivado a que la mezzosoprano Nicole Franco solicitó ayuda al Ministerio de Cultura, sin embargo, le fue negada, derivado a que indicaban que el Ministerio de Cultura no tenía fondos para poder apoyarla. Entonces, ¿cómo es el asunto para apoyar a los artistas y por qué la negación de brindarle la ayuda económica a la mezzosoprano? Como lo expresamos en nuestras redes sociales, el año pasado se dio más de 10 millones de quetzales de apoyo a los artistas, principalmente cantantes, artistas circenses, que se presentaron en el programa Apoyarte. Tuvimos que tomar la decisión de centralizar las inversiones y el apoyo de los 10 millones de quetzales, que era el apoyo directo que se dio a los artistas, más el costo operativo para poder realizar
las grabaciones, lo centralizamos ahí. Por eso es que no comenzamos a dar apoyo independiente, sino a través de programas específicos. Para que pudiera recibir el apoyo ya tuvo que haber sido a través del programa que habíamos decidido. Agradecemos al señor Ministro de Cultura y Deportes, Felipe Amado Aguilar Marroquín, su amable participación en esta conferencia de prensa. Muy buen día, señor Ministro. Pasen buen día. Invitamos ahora, por favor, al director del Hospital General San Juan de Dios, Gerardo Hernández, que nos da a conocer, amigos periodistas, especialmente la situación del hospital luego del cierre por casos de COVID-19. Bienvenido, señor director. Adelante. Muy buenos días a todos. El día de hoy me acompaña mi subdirectora técnica, la doctora Julia Niño, el subdirector médico, el doctor Marvin Arévalo, y mi persona, el doctor Gerardo Hernández, que vamos a hacerles partícipes de la situación actual del Hospital General San Juan de Dios. Para nosotros es muy importante siempre mantener informada a la población. Así que empezaremos a vertirles la información de cómo ha estado el hospital. Lo primero que les quiero presentar es la situación de la pandemia que estamos manejando de una forma simultánea a la pandemia de COVID, que es la pandemia de los accidentes, que es la pandemia de la violencia. Nosotros podemos ver cómo se nota la diferencia de cómo fue que nos han visitado dentro del hospital entre el año 2020 y el año 2021. Nosotros podemos ver que en junio del año 2020 nosotros atendimos en las emergencias de cirugía y traumatología 1,227 pacientes, y en el año 2021 hemos visto 2,997 pacientes. En julio del año 2020 vimos 1,550 pacientes, y en julio del año 2021 vimos 2,846 pacientes. En agosto vimos 1,051 pacientes, y hasta el 6 de agosto que hicimos el corte para esta presentación teníamos 532 pacientes, o sea, ya llegando más de la mitad. Entonces podemos ver de que ha habido un incremento bastante fuerte con respecto al año pasado a este año con lo que son las emergencias para el área de cirugía y el área de traumatología. Esto lo traemos a colación y es la primera diapositiva que queríamos que vieran, porque es importante entender que el hospital está haciendo una doble función, que tenemos la función del área no COVID, que son estas emergencias, y nuestra función del área COVID. Entonces realmente nosotros somos un hospital que se debe a ambas situaciones, y hemos visto un incremento inclemente en lo que es este tipo de emergencias, de accidentes y de violencia, lo cual nos ha hecho ir teniendo que reducir en algunos momentos los espacios para COVID, y en estos momentos pues hemos tenido que ampliar y reducir esos espacios para atender a los pacientes. Donde normalmente caben 45 pacientes no COVID, hemos llegado a tener hasta 150 pacientes con 10 pacientes ventilados. Entonces realmente la saturación de nuestras emergencias es bastante fuerte. Raíz a eso es que tuvimos que hacer ese llamado a la población por 48 horas para que pudiéramos recargar esta situación, poder reorganizar con base a los brotes que tuvimos y poder organizar el hospital. Razón por la cual estos números son presentados el día de hoy. Siguiente. Estos son nuestros números de atención de área COVID, que son muy importantes que ustedes lo tengan. En el año 2020 nosotros atendimos en nuestra emergencia 10,647 pacientes, y en el año 2021 hasta la fecha hemos visto 13,402 pacientes. O sea, ya superamos lo del año pasado a la fecha del corte, que fue el 15 de agosto. Hemos atendido 24,049 pacientes en la emergencia, de los cuales hemos hospitalizado 2,245 pacientes, hemos recuperado 1,421 pacientes y hemos tenido 824 pacientes fallecidos dentro de la atención que hemos hecho desde marzo del año 2020 hasta la fecha del 15 de agosto. La siguiente. El día de hoy les presentamos cómo está nuestra actualidad en el hospital. Nosotros tenemos 4 áreas de atención de áreas COVID, en lo que le llamamos CAPERE 1. CAPERE significa Centro de Atención de Pacientes con Enfermedades Respiratorias. Tenemos 38 pacientes, en el CAPERE 2 tenemos 22 pacientes, en el CAPERE 3 tenemos 23 pacientes, en el CAPERE 4, que fue la última área que acabamos de abrir,
tenemos 25 pacientes, en el intensivo tenemos 6 pacientes, en pediatría tenemos 14 pacientes y en el área de ginecología tenemos 4 pacientes, para un total de 132 pacientes, de 138 camas disponibles en este momento a la población, y hoy por hoy pacientes con uso de ventilador mecánico en todas sus diferentes presentaciones, tenemos 18 pacientes dentro del hospital. La siguiente. ¿Cómo ha sido el movimiento de camas del área COVID para nosotros durante toda la radiografía de esta pandemia? Empezamos el 18 de marzo con 65 camas a disposición, luego el 15 de julio del año 2020 pasamos a 114 camas, el 23 de septiembre del 2020, que ha sido la mayor cantidad de camas disponibles, fueron 181, recordando que pudimos hacer esa ampliación porque no había tantas emergencias, no había accidentes, no había tanta violencia, y eso nos permitió poder ampliar esa cantidad de camas. Luego el 27 de noviembre del 2020 bajamos a 125, en enero de este año bajamos a 65, que ha sido el número más bajo que hemos tenido. El 4 de marzo se llegó a 100 camas, el 25 de abril llegamos a 122 camas, el 1 de mayo a 114 y el 10 de agosto, que ha sido el último incremento, tenemos 138. Ustedes pueden darse cuenta que esto ha sido un número evolutivo que ha ido en la necesidad y en la situación y a la respuesta de la necesidad de la población. Hoy por hoy tenemos 138 camas dentro de nuestro hospital y es lo que estamos brindándole a la población. A siguiente. Nuestros porcentajes de abastecimiento en lo que es el renglón de médico quirúrgico, que es muy importante para nosotros. El día de hoy, para la existencia para un mes, tenemos 91.40% de disponibilidad. La siguiente. Aquí hay un historial de cómo hemos estado en la disponibilidad del porcentaje de abastecimientos. Nosotros en enero teníamos un 68%, en febrero un 65%, y así fuimos creciendo en un 69%, en un 79%, hasta llegar a la fecha de ahora en agosto, a hacer el corte el 13 de agosto con un 91.40% de abastecimiento. La siguiente. Aquí podemos ver la cantidad de existencias que tenemos de equipo de protección personal. Es una gráfica que les muestro que lo importante de hacer resaltar es que para trajes de equipo de bioseguridad tenemos más de 200,000 trajes, que tenemos en gorros tenemos más de 400,000, que tenemos la mayoría de insumos. Los que han sido más difíciles de poder conseguir han sido guantes de látex, que ha costado mucho poder hacer la compra, guantes estériles ha sido muy complicado hacer la compra también, pero poco a poco hemos ido abasteciendo el hospital y a la fecha tenemos de todos los insumos, ningún insumo está a cero y tenemos muy bien la proyección para el uso de los mismos. La siguiente. El abastecimiento en medicamentos, para la fecha tenemos un 77.04% de disponibilidad. Siguiente. Acá tenemos el historial, en enero empezamos en un 78% y este ha sido un número muy estable, estamos entre 81, 82, llegamos a bajar al 68% en junio y hoy por hoy estamos en un 77.04% de abastecimiento. El siguiente. Estos son los medicamentos COVID. Este es un listado de los medicamentos que nosotros utilizamos específicamente para COVID. Tenemos una disponibilidad de un 66.67% el día de hoy. Es muy reducido la cantidad de medicamentos. Tenemos 5 insumos en cero. Algunos son primordiales como el tocilizumab o el remdesivir, que a veces se agotan y los tenemos en cero, pero es bastante evolutivo y bastante cambiante ese número. La siguiente. En el área de laboratorio tenemos un 69.74% de abastecimiento y a la fecha de hoy tenemos 3.252 pruebas en sus 5 formas diferentes que tenemos para poder hacer las pruebas COVID. El día de hoy tenemos 3.252 pruebas. La siguiente. Esto es interesante e importante podérselos presentar. Es el costo de pacientes que tenemos en el área de severos. Es un promedio, es un aproximado, es un paciente que estuvo 17 días con nosotros y nuestro porcentaje o nuestro promedio de costo es de 48.370.61. Ahí podemos ver desglosado desde el recurso humano, medicamentos, material médico quirúrgico, laboratorios, rayos X, procedimientos especiales que se han realizado, gastos administrativos, nutrición y dietética y el gran total de 48.370 quetzales por paciente. Siguiente. En el recurso humano que nosotros hemos contratado para esta pandemia,
tenemos 148 personas que han sido contratadas, dentro de los cuales son 11 químicos biólogos, 69 médicos generales, de los cuales tenemos 15 plazas disponibles aún que no hemos podido lograr llenar, que es donde hacemos un llamado a los colegas que puedan ofertarnos, que puedan llegar con nosotros. Tenemos 15 espacios que nos servirían de mucho poderlos llenar para ayudar en la atención al personal que está trabajando con nosotros. Tenemos 6 enfermeros técnicos en este momento contratados y tenemos 5 espacios más que vamos a contratar ahora. Auxiliares de enfermería tenemos 15 y vamos a contratar 25 más ahora. Tenemos una nutricionista, tenemos 9 técnicos de laboratorio, tenemos 12 técnicos de terapia respiratoria y tenemos un espacio todavía que podemos contratar. Tenemos 5 técnicos de hemodiálisis, 5 técnicos de rayos X, asistentes administrativos tenemos 1 y 14 personas para la atención al usuario y poder brindar información. Actualmente tenemos 46 plazas disponibles que estamos lanzando las convocatorias para podernos llegar al hospital. La siguiente. Nuestra ejecución presupuestaria, que ya sería lo último que les traigo acá, tenemos un 55.2% de ejecución, la cual está por renglones. Algunos renglones no han sido afectados tanto por la planificación que llevamos, pero en estos meses es cuando en el final del segundo cuatrimestre y el último cuatrimestre es donde más se afecta el renglón 3, por ejemplo, que es la compra de equipo, porque vienen eventos que ya vienen en camino y vamos a hacer la erogación de ese gasto y ya se equipará con la ejecución que debe de ir con el tiempo. Entonces, esta es la radiografía del hospital. Nosotros realmente estamos muy contentos con lo que hemos realizado, estamos muy orgullosos del personal, de todo el personal del hospital. El hospital siempre ha estado a la altura, hemos cumplido con todo lo que ha necesitado la población y hoy por hoy siempre agradecemos a la población y siempre le solicitamos ese respiro y esa oxigenación que tanto necesita Guatemala. Nosotros les solicitamos que se cuiden, que se vacunen, que asistan a los centros de vacunación y que tengamos las 3 medidas, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social y el lavado de manos, que es lo más importante para nosotros, y así podernos cuidar. Hemos dicho, cuídense, cuídenlos, cuídennos. Así que por favor, estamos para servirles. Acá están mis subdirectores también. Si ustedes tienen alguna pregunta, va a ser un gusto poderlas resolver. Gracias, señor director. Así es. Pregunta Henry Montenegro de Prensa Libre Guatevisión. Director, muy buenos días. Buen día. Quisiera saber cuáles son los 5 insumos que están en 0% y digamos qué tan necesarios son en este caso para los pacientes o vitales para la atención de ellos, o si depende de ellos el continuar en una situación grave. Segundo, también cuántos son los pacientes que están siendo atendidos por cada uno de los médicos, tomando en cuenta que me imagino que están por turnos estos 148 médicos o personal y son 132 pacientes. Entonces, ¿cuántos son los que están atendiendo cada uno, tomando en cuenta que ayer hubo un pronunciamiento de algunos médicos quienes se mostraron inconformes por la situación o la saturación que tienen en el centro asistencial? Gracias. Gracias. La primera pregunta la va a responder la doctora Julia Niño, después yo contesto la segunda. Doctora. Muy buenos días a todos. Los 5 medicamentos que tenemos en 0 es acitromicina, es un antibiótico, ketamina, becuronio, remdesivir y tocilizumab. Al respecto de esto, remdesivir van a entrar el día de hoy en la tarde 360, pero ahorita están en 0, pero ya hoy en la tarde ya tenemos 360. Tocilizumab de 20, el proveedor entregó una carta de reabastecimiento y manifestaron que en cuanto lo tengan lo van a dar, pero tenemos la alternativa del tocilizumab de 80, que el viernes ingresaron 138 viales, y otro medicamento, ketamina, que ingresó el 11, ingresaron 740 y hoy ya aparecieron en el sistema esas 740. Como todos saben, los antirretrovirales ha sido muy dificultoso conseguirlos, pero la gerencia y el departamento de compras día y noche están haciendo las gestiones para poder obtenerlos, y a nuestros proveedores también se les ha solicitado que en cuanto los tengan ya los entreguen. Gracias. A usted, señora doctora. No sé si tiene algo que agregar, señor director. Sí, la segunda pregunta que tengo que contestarle.
Es dependiendo del número, porque va a depender de la cantidad de pacientes que tengamos. Recordando la gráfica, son 69 médicos que tenemos contratados, pero de los cuales 15 no han sido llenados. Entonces, si le restamos eso, vamos a tener 54 médicos a disposición, pero no todos están ingresando, no todos hacen los turnos. Muchos de los turnos los hacen los residentes, que son estudiantes de las diferentes especialidades y subespecialidades dentro del hospital. Pero un promedio, digamos, en un promedio más crítico, hay un médico que ha tenido a su cargo hasta 15 pacientes, digamos, para hacer el promedio. Es una situación bastante complicada. Es lo que se ha hablado del burnout, de lo que están quemados los médicos, que ha sido complicado para ellos, que hoy por eso solicitamos ese respiro a la población, para que la gente pueda tener un pequeño respiro, un poco de que puedan descansar un poco. Estamos tratando de contratarles esas 15 plazas, porque al contratar las 15 plazas vamos a poder hacer un rol de turno nuevo y que empiece a descansar la gente por turnos, para que puedan tener un mejor trato al paciente y dar un servicio integral de mejor manera. Hay una repregunta del periodista. Claro que sí. Por favor. Director, a corto plazo, ¿qué medida es la que se va a tomar? ¿Se va a ampliar, digamos, las áreas de encamamiento, de atención para pacientes con COVID? Y también, ¿cuándo ya podrían estar contratados estos médicos? Ok, la primera de la repregunta va a depender de la situación actual de la población y de los números que se estén presentando. Nosotros hemos dicho que es muy complicado para nosotros poder abrir más camas, pero vamos a estar en respuesta de la necesidad de la población y no va a depender de nosotros la velocidad con que sea la contratación, sino que en lo que vengan los médicos. Hemos abierto esa convocatoria a a médicos con pensum cerrado y pendientes de fecha de graduación, para poder suplir esos espacios, y esperamos de que podamos tener esta semana pues la oferta de estos colegas para poder a la brevedad, porque nosotros estamos listos para poderlos contratar. Gracias, señor director. Ahora pregunta Paulo Marroquín de tvq.tv. Director, un gusto saludarle. El fin de semana se pronunciaban algunos médicos de su institución en los que ellos comentaban que no querían que el Hospital San Juan de Dios se convirtiera en un hospital COVID. ¿Usted me podría comentar en qué momento se podría empezar a considerar que el Hospital San Juan de Dios se convierta en un hospital COVID, ya que en este momento se encuentra casi rebasando el límite de camas y de pacientes que se pueden atender? Y la segunda pregunta, ¿usted me podría decir cuáles han sido los principales inconvenientes por los cuales no se ha podido contratar a estos 46 personal que está pendiente o que pudieran ser contratados para suplir y apoyar al personal que actualmente está en el hospital? Ok, perdón, ¿podría repetirme la primera pregunta? Disculpe. Sí, respecto a que los médicos que laboran en el San Juan de Dios comentaban que no quieren que el San Juan de Dios se convierta en un hospital COVID. Entonces, en este momento que ya casi que está rebasando o está al límite, ¿cuándo considera usted que podría convertirse en un hospital COVID del San Juan de Dios? O sea, ¿qué necesitarían para evitar eso o para que pasara eso? Bueno, con ese respecto de la primera pregunta, realmente el Hospital General San Juan de Dios es un hospital de referencia a nivel nacional. Nosotros tenemos todas las subespecialidades que a nivel nacional muchos de los hospitales no tienen, y nosotros pues vertimos ese apoyo a nivel nacional. Convertir el Hospital General San Juan de Dios en un hospital COVID sería un problema para la población, en el sentido de que no podríamos prestarle todo ese servicio de las subespecialidades. ¿De qué dependa? De los números, de la población, del comportamiento y de la situación que nosotros tenemos que resolver. Pero hemos hablado en consenso que creemos que hoy por hoy las 138 camas que hemos aumentado en las últimas 4 semanas, hemos aumentado 48 camas más. Creemos que es lo que podemos prestarle y brindarle a la población. Esperamos no ser, y no lo tenemos contemplado volverlo, pero estaremos en apresto de cualquier necesidad y cualquier situación. Estas medidas se emanan directamente del área del Ministerio, del despacho y del Viceministerio de Hospitales. Nosotros hemos sido muy cuidadosos de cumplir ese tipo de situaciones y brindarle siempre a la población lo que necesita en su momento. Entonces, creemos que no es lo más conveniente volvernos un hospital COVID, debido al hecho de que dejaríamos de ver todas las subespecialidades. Nosotros en consulta externa pues tenemos hemato-oncología, por ejemplo, que vemos
hasta 60 pacientes al día para ponerle su quimioterapia, tenemos nefrología, hacemos hemodiálisis, sería una situación muy complicada para la población. Entonces esperamos no llegar a esos puntos y esta situación pues tratemos que no. Con respecto a los médicos, yo voy a dejar al doctor Marvin Arévalo para que él conteste la segunda pregunta y por qué ha sido la complicación de contratarlos y si es necesario pues yo terminaré alguna situación de la pregunta. Muy buenos días a todos. Pues básicamente quiero contarles que el hospital tiene contratadas varias personas para el área únicamente de COVID, pero en general nosotros ahí tenemos un manejo multidisciplinario. Ahí se maneja con intensivistas, se maneja con infectólogos, epidemiólogos y se hacen roles de turno de todos los estudiantes residentes de todas las especialidades y con ellos es que hemos logrado paliar la situación. En este caso, estas plazas se han estado sacando a convocatoria, pero por alguna razón no hemos tenido respuesta de los médicos, ¿verdad? Entonces, esta es una oportunidad que nosotros tenemos para hacer el llamado a todos los médicos, ya sea internistas o intensivistas o inclusive médicos generales que quieran acercarse a nuestro hospital, que existen estas 15 plazas que están a disposición y que esperaríamos que se llenaran a corto plazo. Muy amable. Hay una repregunta, señor director. ¿Sí? Con respecto a esto último que mencionaban, entonces, ¿se podría decir que es falta de interés por parte de los médicos el poder aplicar a estas plazas? Y si nos pudiera también comentar qué resultados dio poder suspender o tomarse un tiempo las 48 horas en la emergencia del San Juan de Dios, por favor. Gracias, y gracias por la pregunta porque me cae como anillo al dedo. Respondo primero, no vamos a cargar el interés a los colegas, es normal, la pandemia da miedo, es complicado ese punto. Segundo, a veces no hemos sido muy efectivos para poder cancelar los honorarios y hay que reconocerlo. Entonces es un todo, ¿verdad? Es un todo y la verdad es de que queremos invitarlos y nuestro compromiso es que eso ya no va a suceder. Vamos a solventar la situación de los honorarios a la brevedad posible con todas las nuevas contrataciones para que esto no vuelva a pasar. Entonces, es exposición de toda la situación como estamos ahora. Y la verdad, gracias por la pregunta. Tomar una decisión de solicitar una disminución en nuestra emergencia de 48 horas no fue sencillo, pero sí tuvimos que hacerlo rápido. Fue una decisión que tomamos rápido, medimos las consecuencias, gracias a Dios hicimos pues un monitoreo de todos los hospitales y el único hospital que realmente fue damnificado por nuestra decisión fue el Parque de la Industria. Ellos por eso fueron las imágenes donde los pacientes no tenían más una silla a donde estar, porque fueron ese rebalse que nosotros no pudimos atender en esos 2 días. De ahí en adelante no fueron muy impactados los hospitales y para nuestro hospital fue algo muy bueno, pudimos reagruparnos, los brotes pudimos controlarlos, pudimos readecuar a la población, pudimos cargar un poco baterías. Nuestra emergencia sucedió algo que nunca había pasado y creo que nunca va a volver a pasar en el Hospital General San Juan de Dios, que en una noche de turno solo tuvimos 3 ingresos en el área de medicina interna. Esto nos dio ese respiro, nos dio la posibilidad de poder seguir trabajando, pero sí les quiero decir que abrimos la emergencia a las 4 de la tarde y de 4 a 6 se llenó nuevamente el hospital, se llenaron las áreas COVID, en 2 horas hubo 16 ingresos de áreas COVID y entonces volvimos a la normalidad. Nos dio tiempo de poder remozar el área de emergencia no COVID, pudimos resanar paredes, pudimos pintar, pudimos mejorar el aspecto para que la gente se sienta más cómoda y realmente pudimos evidenciar que fue la mejor decisión que pudimos tomar y al final estamos muy contentos de lo que sucedió y muy agradecida con la población que hayan tenido esa respuesta y ese llamado de darnos ese respiro. La verdad que fue excelente y tuvimos los resultados que queríamos. Gracias, señor director. Pregunta Marcos Cahuex de Canal Antigua. Director, muy buenos días. Tras la solicitud que ustedes hicieron por las 48 horas, ¿cómo van a reforzar los protocolos para que no haya un nuevo brote de COVID en ese hospital?
Y otra de las preguntas a criterio del Hospital General San Juan de Dios y del director, ¿cree que es factible el toque de queda a las 10 de la noche? Para que nos pudiera comentar, derivado a que esto, pues, según las autoridades, esto pues, detendría los accidentes y además los contagios. Gracias. Las medidas, nosotros somos muy estrictos con las medidas de bioseguridad. Nosotros a todos los pacientes que ingresan les hacemos una prueba PCR y únicamente ingresan a nuestro hospital las pruebas negativas, pero siempre van a suceder brotes, ¿verdad? Lo que sucedió es que fueron muchos brotes en un solo momento y fue lo que nos llevó a esta situación tan complicada. Disminuimos, cerramos básicamente lo que son las visitas de los familiares de los pacientes. Hemos estado siendo más activos en brindar la información hacia afuera de la población. Eso porque creemos que también una de las hipótesis es que las personas que llegaban a visita pudieron haber llevado el virus y hacer el brote. Entonces hemos mermado al máximo las visitas y eso es parte de lo que queremos reforzar para esta situación. Y nosotros dentro de nuestros protocolos de distanciamiento social, nuestro lavado de manos, nuestro uso de la mascarilla, lo estamos, como siempre lo hemos hecho y lo redoblamos también para la población. Cabe mencionar en este momento que el día de hoy son reportados 22 personal de enfermería positivo y 5 personal de área de médicos en general positivos también para el día de hoy. Entonces, esta ola también golpea al personal de salud igual. Y con respecto a la segunda pregunta que me realizaba, pediría que me la repita, por favor. Sí, señor director. Sí, a criterio de usted cree que es funcional lo del toque de queda a partir de las 10 de la noche. Y aparte, aunado a esta pregunta, usted indicaba que hay personal ya contagiado. ¿Este personal ya recibieron la segunda dosis de COVID-19? Sí, todo el personal que ha salido contaminado. Nosotros a la mayoría de personal ya hace más de 2 meses y medio a 3 que los hemos terminado de vacunar. Todos están en su casa y todos los que han salido positivos la han pasado muy bien, no hemos tenido ningún paciente grave, así que eso no hay ningún problema. Su segunda pregunta no me compete a mí responderla, son disposiciones que nosotros coloquemos. Nosotros nos centramos únicamente al hospital y vertimos lo que podemos ver. Lo que sí comparto con usted y lo que expresé yo de forma personal es que esto nos va a limitar la capacidad de accidentes, de que haya gente tomando a deshoras y que eso nos llene nuestra emergencia no COVID, y si fuera necesario en un momento determinado poder disminuir esa cantidad, si fuera necesario abrir más camas para área COVID. Es lo único que puedo vertirle a ese respecto. Gracias, señor director. La última pregunta la efectúa Michelle del CID de Radio TGW. Buenos días a todos. Director, si nos puede comentar acerca de qué acciones se ha propuesto para que el proceso de compra de insumos y medicamentos sea más ágil. Gracias. Gracias. La verdad es que es una excelente pregunta. El proceso de compras es un proceso bastante engorroso. La ley de contrataciones debería de ser una ley diferente para el área de salud. Nosotros no estamos viendo carreteras, no estamos haciendo procesos, sino que son procesos mucho más ágiles. Hemos solicitado en la Comisión de Salud del Congreso que se evalúe una adenda a la ley de contrataciones donde podamos hacerla más ágil. Nosotros actualmente lo que tenemos es un equipo de trabajo que, como dijo la doctora, se va de madrugada para poder realizar las compras. Estamos cumpliendo con con toda la ley para poder activarlo. Estamos en espera de que se ratifique el estado de calamidad para poder empezar. Ya tenemos los lineamientos para la adquisición. Eso para nosotros sería un aliciente y un respiro increíble, podernos abastecer de una forma mucho más ágil. En 30 días nosotros podríamos abastecer el hospital a óptimas condiciones, mejorar en equipo en óptimas condiciones, evitar que un proceso que tarda 8 meses poderlo hacer en 15 días. Eso sería para nosotros una bendición y esperamos que así sea. La verdad es de que estamos muy, muy pendientes de esa ratificación, y de ahí en adelante lo que nosotros podemos hacer es seguir trabajando con la misma mística y esforzándonos al máximo. Agradecemos al señor director del Hospital General, Gerardo Hernández, también a la doctora Julia Niño y al doctor Marvin Arévalo por sus exposiciones acerca del Hospital General San Juan de Dios. Vamos ahora a recibir a el gerente de Fontierras, señor Byron Arnulfo Vinquej, a quien le damos la más cordial bienvenida. El tema es legalización de tierras en Guatemala. Bienvenido, señor gerente.
Kalendak Chonjelal, Tut How, el Gata Kayo, en Katiosere Kajau el Corio, Katiosejore, Takamalbe, doctor Alejandro Yamatei, Yeque Chivilcor, Chivachijayo. Buen día a todos. En este momento quiero compartirles la información en relación a nuestra institución, que es el Fondo de Tierras. Pues es una institución descentralizada, participativa y de servicio que cimienta su misión y visión en el marco del cumplimiento de los acuerdos de paz. Su visión es ser la institución pública agraria que contribuye a través del acceso a la tierra, el desarrollo rural, integral y sostenible de las familias campesinos y campesinas, indígenas y no indígenas, sin tierra o con tierra insuficiente en situación de pobreza a nivel de país. Nuestra misión es facilitar a familias campesinos y campesinas e indígenas y no indígenas, sin tierra o con tierra insuficiente, el acceso a la tierra a través del otorgamiento de créditos para la compra y arrendamiento de tierras, de regularización y adjudicación de tierras del Estado para contribuir al desarrollo rural integral y sostenible de las comunidades agrarias del país. Uno de nuestros principios es la equidad, la transparencia, la pertinencia cultural, la justicia social y la efectividad. Nuestros objetivos como Fondo de Tierras es facilitar el acceso a la tierra en propiedad a campesinos y campesinas en forma individual u organizada y además generar condiciones para el desarrollo rural integral y sostenible a través de proyectos agropecuarios, forestales e hidrobiológicos. Dentro de nuestros ejes estratégicos tenemos el acceso a la tierra vía crédito para el desarrollo integral y sostenible. También tenemos la regularización y adjudicación de tierras del Estado y asimismo el desarrollo de familias campesinos y campesinas, indígenas y no indígenas en comunidades agrarias sostenibles y al igual que el fortalecimiento institucional. Por el otro lado, bueno, dentro de nuestro programa de acceso a la tierra vía regularización y adjudicación de tierras del Estado, nuestro objetivo principal es facilitar el acceso a la tierra por la vía subsidiaria a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, en situación de pobreza, ya sea en forma individual o grupos organizados, privilegiados el bienestar de la familia en el contexto del desarrollo de las comunidades agrarias sostenibles. Asimismo, en esta parte, pues son los beneficiarios del INTA y el FIDEP que culminen el proceso de regularización y dispongan en propiedad de las tierras adjudicadas en el Estado. Lo otro es que el Fondo de Tierras recupera administrativamente las tierras del Estado como producto de proceso de regularización para el cumplimiento de sus fines de acceso a la tierra. Además de ello, facilitar el acceso a la tierra en propiedad en forma individual u organizada a solicitantes de tierra del Estado que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley del Fondo de Tierras emitido en 1999. Nuestros resultados en el programa de acceso a la tierra y vía regularización y adjudicación de tierra del Estado de este año, de enero a julio del 2021, tenemos aproximadamente 828 familias campesinas con resoluciones de regularización y adjudicación de tierras del Estado. De esto está desglosado, de acuerdo a lo que tenemos en la presentación, 64 familias campesinos con resolución jurídica de regularización de tierras del Estado. De ellos, 160 son familias campesinos con resoluciones jurídicas de tutela y 604 familias campesinos con resoluciones jurídicas de adjudicación de tierras del Estado, haciendo un total de 5.820.45 hectáreas, lo que se ha trabajado de enero a julio de este año. Tenemos una proyección de aproximadamente 2.500 escrituras a entregar todo el año 2021. En la comunidad de Montellano, ubicado en Yepocapa, San Marcos, la semana pasada entregamos 530 escrituras que hace más de 3 décadas habían venido haciendo gestión para obtener su certeza jurídica. Hoy en día estos hermanos tienen ya su certeza jurídica para
estar ya y poder dejarle la herencia a sus hijos, que es de lo que se les ha manifestado. Eso sería de manera general la información que estamos compartiendo con ustedes. Si existiera alguna pregunta en relación al tema, pues estamos a sus órdenes. Así es, señor gerente, muchas gracias. Pregunta Paulo Marroquín de tvq.tv. Gracias, muy buenos días, señor gerente. Dentro de estas posibilidades que tienen los campesinos para el acceso a tierras, ¿se incluye también a aquellas personas que se encuentran en área de desalojos, o está dirigido, o qué programas hay para estas personas que se encuentran en áreas o en tierras que son desalojadas y que no tienen a dónde irse a vivir prácticamente? Muchas gracias. La mayoría de personas que no tengan tierra o con tierra insuficiente o las condiciones que se estaban manifestando, efectivamente se organizan estas personas de manera legalizada y se presenta la solicitud ante el Fondo de Tierras para poder iniciar un proceso de acceso a la tierra. Gracias, señor gerente. Hay una repregunta del periodista Paulo Marroquín. En este sentido, ¿cuáles serían los requisitos o lo que deberían de tener estas personas para poder acceder a estos créditos o a estas tierras? Uno de los requisitos principales pues, es ser guatemalteco, no tener tierra y tener menos de los 4 salarios mínimos, que según lo que está establecido en la ley del Fondo de Tierras, principalmente. De ahí también estar organizado. Gracias, señor gerente. Pregunta Michelle del CID de Radio TGW. Buenos días, si nos puede comentar acerca del primer desembolso que se le ha hecho a la Asociación de Desarrollo Campesino Huachpom. Muchas gracias. El viernes de la semana pasada tuvimos la oportunidad de entregarle un primer desembolso para capital de trabajo al grupo denominado Huachpom, que es una finca que se compró en febrero de este año con la finalidad de que ellos inicien a operativizar e iniciar con los proyectos productivos tanto de cardamomo, de café, de crianza de gallinas y apicultura y entre otros. Se inició con la entrega de un poquito más de 2 millones de quetzales. Bien, con esta pregunta y esta respuesta del señor gerente Byron Arnulfo Vinquej, gerente de Fontierras, estamos agradeciendo su participación, señor gerente. Muchas gracias. Y por supuesto estamos agradeciendo su participación, amigos periodistas, su cobertura a esta conferencia de prensa que llega también a su final en este momento. Gracias y será hasta una próxima oportunidad.